Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y a todos a esta nueva edición de Reformación de Izquierda Unida Verdes del municipio de Murcia. Una iniciativa que desde el área de formación estamos realizando. Empezamos a hacerlo debido al confinamiento, pero creemos que es una herramienta muy útil para abrir debates, para conocer datos, en un momento en que hacen falta datos, hacen falta propuestas, ante el ruido mediático, los bulos y la desinformación que estamos viviendo durante los últimos tiempos. En esta ocasión vamos a realizar una dupla de dos emisiones. Comenzamos hoy con la primera, en la cual vamos a hacer un análisis y unas propuestas sobre diversos aspectos que creemos fundamentales para afrontar la crisis del coronavirus, de la COVID-19, que se ha originado durante estos últimos meses. La primera de estas jornadas, esta en la que empezamos esta tarde, es una jornada en la cual vamos a abordar los servicios sociales, la situación económica y la situación educativa, tanto a nivel nacional como de la región de Murcia, como del municipio de Murcia, porque a nosotros nos interesa mucho ver cómo está la situación en el municipio y ver qué podemos hacer para afrontar esta crisis. Esta tarde tenemos con nosotros a Alicia Martínez, coordinadora de Izquierda Unida Verde del municipio de Murcia. Contamos también con Manuela Écija, que es responsable de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Educación de Izquierda Unida Verde del municipio de Murcia. Esta tarde viene a hablarnos de este último aspecto de educación. Y contamos también con el economista Miguel Ángel Pagán, que es miembro del área de Economía de Izquierda Unida Verde del municipio de Murcia. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta jornada. Y antes de empezar a entrar en profundidad en los diversos temas que vamos a tratar esta tarde, me gustaría que habláramos de por qué, de por qué, qué necesidad tenemos de hacer este tipo de jornadas y cómo veis la situación de la crisis del COVID y cómo podemos afrontarla, ¿no? ¿Por qué estamos un poco aquí esta tarde, ¿no? En primer lugar le voy a dar la palabra a Alicia. Alicia, adelante. Pues yo, en primer lugar, quiero en nombre de toda Izquierda Unida Verde de Murcia tener un recuerdo con las personas que han fallecido a causa de la COVID-19 y quiero enviar un mensaje de condolencia y de solidaridad a sus familias y a sus seres queridos. Valorar también y agradecer el enorme esfuerzo y la responsabilidad que hemos mostrado como sociedad durante el confinamiento. Pero sobre todo quiero tener un especial reconocimiento con la labor que han realizado los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública, de los servicios sociales, del transporte, del sector de la alimentación, de la limpieza, de la policía local, de los cuerpos y seguridad y fuerzas de seguridad del Estado, los voluntarios y las voluntarias de protección civil y las ONGs. Para todos ellos, muchas gracias. Pues como decías, Roberto, el coronavirus no distingue de clases sociales cuando amenaza nuestra salud. Sin embargo, sí que lo hace, y es así de evidente, que sus efectos económicos distinguen entre clases sociales. En esta crisis sanitaria que hemos padecido y que seguimos padeciendo con miles de fallecidos, con decenas de miles de afectados, que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario. Ahora hay que sumar la crisis económica y la crisis social hacia la que nos dirigimos. Y esto se da en un momento en que mucha gente, muchísima gente, no había terminado de salir de la anterior crisis. Estoy hablando y me estoy refiriendo pues a las economías más frágiles, a los trabajadores más precarios, a las familias más humildes, a los autónomos, a los parados, a las personas más vulnerables. Es verdad que no son momentos sencillos para nadie, pero también es verdad que estos momentos son mucho más difíciles de sobrellevar para quienes menos tienen. Por ello, el Gobierno de España, con las ministras y ministros de Unidas Podemos que forman parte de esa coalición de gobierno, han creado un escudo social en el marco de la Constitución que refuerza y protege los derechos sociales para que nadie quede atrás en nuestro país. Claro, Alicia, porque de lo que estamos hablando, ¿no? Es de la diferencia que hay entre cómo se afrontó
la crisis del 2008 y cómo se está afrontando ahora gracias al gobierno de coalición en el que está Unidas Podemos, ¿no? Ese escudo social que tú mencionas, ¿no? Hay una gran diferencia. Hay una grandísima diferencia. En 2008, cuando se desató la crisis económica global, la que nos afectó a todos y que arrasó con mucho, quienes nos gobernaban optaron por recortar, por precarizar y por rescatar a la banca. Recortar el estado del bienestar, precarizar el mercado laboral y devaluar a los salarios de los trabajadores y la medida estrella de rescatar a la banca. Y las consecuencias las hemos padecido todas. Las consecuencias han sido el sufrimiento de millones de personas en España. Esto no lo podemos olvidar. La destrucción de los negocios de miles de autónomos y de miles de pequeñas y medianas empresas. Pero además es que la ciudadanía perdió la confianza en las instituciones democráticas. Pero todo esto sirvió para algo, porque si este sufrimiento, este esfuerzo hubiese servido para avanzar hacia adelante, pero es que lo que ha pasado es que esta receta ha demostrado ser un absoluto fracaso en términos económicos, pero además y sobre todo en términos sociales, porque lo que ha provocado es el aumento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país, el continuado deterioro de los servicios públicos, además del endeudamiento masivo del país. Por lo tanto, hay una diferencia de estrategia política, de objetivos de a quién van dirigidas las recetas abismal. En este momento el gobierno de España, lo que ha decidido es proteger a las familias trabajadoras, a los autónomos, a las pequeñas empresas y a las personas más vulnerables. Efectivamente, está en la voluntad del gobierno, entiendo yo que está proteger a los más vulnerables, como tú dices, creando este escudo social, ¿no? Pero le voy a preguntar a Miguel Ángel, porque a ver si nos puede hacer un contexto de cómo está la situación europea, porque yo creo que el gobierno tiene esa intención, pero ¿en qué contexto mundial, europeo nos movemos y hasta dónde va a ser posible extender ese escudo social? Y bueno, veíamos esta semana noticias acerca de los fondos que se van a mover, fondos europeos, etcétera. A ver si Miguel Ángel nos puede aclarar un poquito estos aspectos. Sí, vamos a intentar hacerlo un poco. Si es tan amable, Roberto, te pasé 4 diapositivas. Puedes ir poniendo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Correcto. Para ver un poco el contexto, como tú bien has dicho. Sí. Tú me dirás cuando están colocadas. La primera está, por ejemplo, ya. La primera creo que hace referencia a la evolución real del PIB. Cuando hablamos de la evolución real del PIB, quiero referirme a que se ha corregido por términos de inflación. Vemos algunos datos curiosos. Nosotros estamos en la zona euro y vemos como en el 2009 la media se cerró en un 1,2%. Para este 2020 está previsto por la OCDE que la recesión en el PIB sea de 7,5 puntos porcentuales. Se prevé una ligera recuperación para el 2021. Hay un dato curioso, si nos fijamos en el Asia emergente y en desarrollo, vemos que a pesar de que el PIB crece menos que en el ejercicio anterior, pues experimenta un ligero crecimiento debido pues a que la economía china, pues que era la fábrica del mundo y lo va a seguir siendo, pues se sostiene bien y ya está. Pues vemos que las cifras globales pues son bastante feas porque el PIB, que es la magnitud económica que mide el crecimiento de un país en consumo, inversión y gasto, pues experimenta pues bastante una pérdida cuantitativa importante. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Sí. Es que yo no las tengo numeradas. ¿En esta que te sale? Estamos viendo la del PIB en el primer trimestre de 2020, en este momento. Bueno, pues ahí vemos la contabilidad nacional trimestral de España y vemos cómo en el primer trimestre pues la caída fuerte que ha experimentado el PIB, que se ha reducido en un 5,2 respecto al trimestre anterior, es decir, el cierre del 2019. A mi derecha podemos ver cuáles son las macromagnitudes más afectadas. Vemos que el consumo privado ha caído un 7,3%, el consumo público se ha mantenido porque es necesario seguir manteniendo los servicios públicos
La inversión en equipo también ha caído, la inversión en vivienda pues también ha sufrido un fuerte descenso, pues fruto de que las contrataciones y las licitaciones de obras y todo eso, pues con el parón económico, fruto del confinamiento, pues se han visto disminuidas y pues a su vez un dato muy paralelo a la inversión en construcciones. Curiosamente, la balanza comercial, que es la diferencia de exportaciones e importaciones, se queda prácticamente a cero, dato que inicialmente me extrañó, pero vemos que el principal factor es debido a que las exportaciones y las importaciones, es decir, lo que somos capaces de llevar fuera y lo que compramos para seguir manteniendo nuestra economía, pues se han nivelado a la baja ambas. Entonces el resultado es bastante negativo. Pero daos cuenta que el consumo privado cae mucho, la inversión en bienes de equipo, manufacturas también, y la inversión en vivienda pues también cae mucho. Tened en cuenta que la inversión en vivienda provoca pues una industria accesoria y un volumen de contratación de mano de obra pues muy, muy importante en este país. La siguiente diapositiva. Sí. ¿Es el peso de los sectores? Esa, exacto. Sí, sí. Vale, pues fijémonos en España cómo los sectores, la importancia que tienen en la configuración del valor añadido, que es prácticamente pues el PIB menos los impuestos indirectos incluidos. Podemos ver cómo el peso que van a tener, ¿sabes? En la hostelería y el comercio, el pequeño comercio, fundamentalmente, en la configuración del PIB, que se va a situar en torno al 20% del mismo. Y son sectores que se van a ver muy afectados: la hostelería, el turismo, la restauración y el ocio, fundamentalmente por consecuencia de esta pandemia, que son sectores que tienen un nivel de contratación muy importante en este país, y van a ser los principales afectados por la pandemia del COVID-19, porque son instrumentos que vehiculan a mucha gente en sus interacciones comerciales, y precisamente ahora con lo que las restricciones que se están planteando desde Sanidad. Entonces son sectores pues altamente muy contaminados por este tema. Si bien es cierto que las macromagnitudes, sus datos cuantitativos van a ser muy parecidos tanto en la crisis de 2008 como en la crisis actual, los componentes son totalmente distintos. Pues en la crisis de 2008 se originó fundamentalmente por la inundación de activos tóxicos en el mercado, frutos de la especulación, y en España pues se vio agravada por el derrumbe del sector de la construcción, fruto de una burbuja especulativa que se había sobredimensionado y que no era bastante real a la realidad económica actual. En esta, en cambio, pues se ha producido por un shock de demanda, fruto del parón del confinamiento, y a la vez un shock de oferta que se produjo en los mercados de Asia, en el mercado chino, que es donde se inició la pandemia, y como sabéis, pues es uno de los principales productores de tecnología y bienes de equipo para las industrias españolas, que vieron como sus límites de stock pues se disminuían y salían al mercado pues más caros, más... Y Miguel Ángel, un entonces, problema importante de abastecimiento. Esa diferencia también de tipo de crisis entre 2008 y esta, ¿qué expectativas podemos tener al respecto? Porque yo soy un profano, yo he oído eso de la recuperación en V o en U, que claro, ha habido un parón muy grande, pero luego cuando se reactive todo eso va a volver en mayor o menor medida. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, ¿Hay mejores expectativas que en 2008? Vamos a ver, si el problema viene por el nivel, que posteriormente lo veremos, por el nivel de endeudamiento que alcanza el país. La recuperación se va a producir, porque aquí no ha habido un terremoto, las carreteras siguen igual, los aeropuertos, los puertos, la recuperación se va a producir. Lo que pasa es que van a hacer falta pues fundamentalmente dos factores: la confianza de los agentes económicos y que el endeudamiento no nos estrangule, no produzca un cuello de botella en nuestra economía. Pero conforme se vaya produciendo el desescalamiento y los agentes económicos vayan adquiriendo confianza, pues se va a ir produciendo de forma natural. Pero para superar estos momentos de dificultad, este año que se nos avecina pues duro, pues es necesario pues, una inyección económica que reactive el motor de la economía y cubra, como bien ha dicho Alicia, a las familias que no se van a poder enganchar al motor pues, en un primer momento. Eso es fundamental. En la siguiente gráfica... no la tengo delante, es el volumen de deuda, ¿no? Sí. Bueno, como no la tengo delante, pues vemos como hay distintas previsiones de deuda
pero donde está situado el PIB vemos que se coloca, ahora mismo estamos en un nivel de deuda del 100% del PIB, y vemos que como se va a reconfigurar la deuda, hay distintas previsiones que hablan de entre el 120 y el 130 del volumen de deuda. Para mantener todos estos bienes y servicios, la economía en funcionamiento, pues es necesario acudir a los mercados internacionales a adquirir deuda. Más adelante vamos a tratar los temas que ha hecho la Comisión Europea para ver los distintos tipos de modalidad que pueden existir de el entrecomillado rescate o plan Marshall financiero, o como lo queramos llamar, o plan de recuperación económica, las distintas opciones y lo que ya está encima de la mesa, pero eso lo dejamos para más adelante. ¿Vale? Muy bien, sí, me parece perfecto, muy interesante. Bien, yo creo que vista la diferencia entre lo que era una crisis, lo que fue la crisis de 2008 por sus características y esta crisis porque tiene unas características totalmente distintas, pero también vemos la diferencia, y yo creo que eso ha quedado remarcado, entre cómo se afrontó la crisis de 2008 por un gobierno liberal de derechas y cómo se está afrontando por un gobierno progresista de coalición donde está Unidas Podemos, que está levantando un escudo social para que nadie se quede atrás, ¿no? En ese sentido le quiero dar la palabra a Miguel Ángel para que profundice en las medidas económicas que está tomando el gobierno de coalición y qué se está haciendo para levantar este escudo social y para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus. Miguel Ángel. Sí, fundamentalmente, como ya hemos dicho anteriormente, fruto del confinamiento y del shock de oferta negativo por el desabastecimiento que se ha producido en las cadenas de suministro en los mercados internacionales, pues es lógico de esperar que muchas empresas hayan visto como su cifra y su volumen de ingresos pues caía. Pues la consecuencia natural con la legislación que teníamos hasta ahora hubiera sido plantear inundar el mercado de ERES y que mucha gente saliera pues del mercado de trabajo y se fuera directamente al paro con la indemnización correspondiente, por supuesto rebajada en términos de indemnización por despido como fruto de la reforma laboral del PP. Pero bueno, el gobierno, a través del Real Decreto de Alarma, que le capacita para adoptar medidas de excepcionalidad, pues ha puesto el contador del empleo a cero, posibilitando que mucha gente acuda a los ERTES en lugar de los ERES. Y pueda acudir a recibir la prestación por desempleo correspondiente sin ser inscrito en la oficina como demandante de empleo. También se ha prohibido suspender ahora las voy a enumerar de una forma un poco más rápida para no dejarme ninguna. Esto ha imposibilitado los despidos durante 6 meses cuando acabe el estado de alarma. Es decir, ningún empresario que se haya acogido a estas ayudas, es decir, haya sufragado por costes laborales 0 euros, es decir, que su balance ha sido bastante compensado y sus cuentas, porque no ha incurrido en ningún coste laboral, pueda decir que no, ha pasado el estado de alarma y yo me voy a un ERE, ¿no? Primero nos esperamos 6 meses y vemos a ver si esa empresa se puede activar o no económicamente. Y bueno, pues sí que habrá alguna empresa y habrá algún escenario en que lamentablemente pues a lo mejor no pueda superar la crisis o tenga que reducir las plantillas. Me refiero a empresas relacionadas con el sector turístico. Pero como he dicho en mi primera intervención, es de esperar que en un plazo relativamente corto, la prensa alemana ya incluso recomendaba las islas, la prensa alemana recomienda ya las islas como lugar por los bajos niveles de COVID-19 que han tenido, es decir, que desde la prensa exterior se está recomendando España como lugar seguro para el turismo. Ahora falta pues que el desescalonamiento se produzca bien y que no nos llevemos sobresalto, que las medidas sean adecuadas y que nos adecuamos y que nos comportemos de una forma correcta para la nueva situación. Pues básicamente eso. También se ha cubierto a gente que tenía dificultad para acreditar pues su relación laboral, es decir, trabajadores que se han visto desempleados pero que no tenían el tiempo de cotización mínima para acceder al subsidio de desempleo. Se les ha dado cabida, se les ha acogido. También ha habido moratorias en el pago hipotecario de 3 meses. También ha habido un ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo vital entraremos ahora con posterioridad. También por una orden ministerial se ha regulado la ayuda a microcréditos hasta diciembre para el pago de alquileres siempre y cuando se esté en situación de vulnerabilidad. Y esos microcréditos pues no solo se quedan ahí, sino si la familia no puede, o la unidad familiar mejor dicho, no puede afrontar el microcrédito, pues la ayuda va a ser directa.
si la familia, la unidad familiar, su arrendador era un gran tenedor de viviendas, aquel que tiene 10 o más, que a veces se configuran en estructuras societarias para pagar menos impuestos, es más, aún pagando menos impuestos que en el IRPF, tributando por sociedades, pues todavía la legislación de sociedades le permite una bonificación adicional a los grandes tenedores de vivienda. Pues esos grandes tenedores de vivienda, pues lo más probable es que tengan que contribuir pues, a no cobrar la indemnización por alquiler a la familia que se ha visto perjudicada. Eso por el lado de las ayudas al alquiler y al empleo. También está previsto el cese de autónomos y bueno, pues las voy a ver un poco por encima, aunque algunas sean repetitivas. Se han movilizado 200.000 millones de euros, que se corresponde nada más y nada menos que al 20% del PIB, 117.000 millones en ayudas directas. El restante se corresponde al riesgo que han asumido ciertas entidades de crédito. El 24 de marzo se movilizó el primer tramo, 20.000. Llevamos consumidos a fecha de hoy 60.000 millones. El subsidio de 430 euros a trabajadores temporales, a las que vence el contrato y no tengan derecho a cobrar por no haber cotizado el tiempo mínimo, que ya lo hemos señalado. Durante la semana que se produjo, el 30 de marzo al 9 de abril, el parón de actividades esenciales, pues los trabajadores no perdieron poder adquisitivo en sus nóminas, si bien se combinó un acuerdo entre los empleadores y los empresarios a que las horas perdidas se recuperaran durante el ejercicio económico. Las ayudas al alquiler, de las que ya hemos hablado, punto importante que se me había olvidado, es la suspensión de los desahucios de 6 meses tras el estado de alarma. ¿Esto qué quiere decir? Que se está invitando a la negociación entre el arrendador y el arrendatario, porque de otra forma no era posible, porque nos encontramos ante un contrato privado que había sido firmado con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Entonces los precios eran inamovibles. Ahora bien, si yo te digo que vas a impedir desahuciarme, pues es más probable que se produzca un acercamiento entre el arrendador y el arrendatario. Dadas las actuales circunstancias, pues es más posible que se produzcan mecanismos de flexibilidad. La prórroga extraordinaria de 6 meses de los contratos de alquiler, a solicitud del inquilino y aceptación del arrendador, ayudas directas a las que ya he hecho mención en la introducción, o microcréditos con aval del Estado de hasta 900 euros mes, con un límite máximo, con un tope, que es la renta del alquiler. Y si en el caso de que el arrendatario demuestre que no ha podido hacer frente a los mismos, pues va a ser cubierto directamente por el Estado. El tema de los grandes tenedores, que ya hemos visto, y el comentario que he hecho respecto a que la quita de la deuda con respecto, es decir, con el arrendatario, la quita de la deuda con respecto al arrendatario puede ser total. Aquí he hecho un pequeño guión de qué se entiende por situación de vulnerabilidad, porque estamos constantemente hablando de ella, pues el desempleo, haber incurrido en un ERTE o que tu renta se sitúe por debajo de 3 veces el indicador de efectos múltiples. También se ha abierto la posibilidad de la retirada de ahorros de los fondos de pensiones para aquellos que los tengan, para aquellos autónomos que incurran en cese de actividad o las personas que se vayan al paro. Pues bueno, sabemos que los mecanismos de concertamiento eran muy fuertes, es decir, pues o bien que te llegara la jubilación, o bien pues casi que cayeras enfermo, y el engaño que hizo Rajoy de posponeros hasta 2025, pero claro, los ahorros que tuvieras antes de 2015, que ahí fue una confusión total e indujo a la confusión por el agente económico, pues brutal. Otro día hablaremos de ello. Pero bueno, se ha posibilitado que las personas que tengan planes de pensiones y que se hayan visto abocadas al paro pues lo puedan rescatar, no tengan que esperarse ni a cumplir 65 años ni a quedar enfermos, que no nos olvidemos, que era una indicación que se estaba dando a los bancos para decir, ojo, que este tío ha rescatado, perdón por lo de tío, este señor o esta señora ha rescatado el plan de pensiones porque está enfermo y mañana me va a pedir una póliza de crédito para su negocio tal, ya sé que no tengo que dárselo, que los bancos no pegan puntadas sin hilo, como bien ha dicho Alicia de otra forma. Sí, sí. También se ha apoyado a las empresas innovadoras de base tecnológica con una subvención de 25 millones de euros, porque de lo que se trata es ir cambiando el modelo productivo, esta vez de verdad. Cuando toquemos el tema de las ayudas de la Comisión, pues lo veremos. Por supuesto, el pago de las cotizaciones, tanto a empresas, a los que han tenido que recurrir a un ERTE y
Y bueno, la exoneración de cotizaciones es el 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores y las empresas superiores a 50 trabajadores, que generalmente van a superar el límite de lo que tendemos por PYME, con 23 millones de activos, cifra de negocios de 50 millones de euros, pues han recibido una subvención del 75% de las cotizaciones sociales. Hablamos tanto de la cuota obrera como de la cuota empresarial. Ahora se me está viniendo a la cabeza por los concesionarios que han cerrado. No sé si se habían sujetado a algún ERTE. Ese tipo de ayudas, porque ya han anunciado el despido, las van a tener que devolver en el supuesto. No obstante, yo espero que haya algún comprador interesante para la empresa que la ponga de otra compañía, aunque el momento para las compañías automovilistas es delicado, porque vamos a pasar en Europa de un coche diésel muy contaminante a un coche eléctrico. Eso implica en las compañías, como posteriormente diremos, que su oferta, pues los costes laborales y los costes de planta se incrementen porque la tecnología de producción va a tener que variar. Y eso gratis no sale, implica que las grandes compañías tienen que hacer esfuerzos y esos esfuerzos, pues lógicamente, tienen que ir reconducidos por la autoridad europea, pero el proceso de adaptación no es de la noche a la mañana, es un proceso de adaptación lento y que no es, como repito, un momento fácil para el sector automovilístico. También, a través de los distintos reales decretos de alarma que se han producido durante todos los meses, se ha fomentado el teletrabajo y se ha reducido la jornada incluso al 100% para aquellos trabajadores que pudieran acreditar que tenían que realizar cuidados a familiares. Respecto a los autónomos, ya hemos hablado del cese de actividad y no el pago de las cotizaciones. Y la moratoria se va a producir hasta el mes de diciembre, es decir, que los meses de mayo, junio y julio podrán ser abonados en el mes de diciembre para autónomos que hayan acudido al cese de actividad. La ley de concursal también se queda paralizada, es decir, los deudores insolventes no tienen por qué ir a un juzgado a presentar para que se abra un procedimiento concursal. Posteriormente, pasar esta alarma, pues los acreedores de estos empresarios insolventes pues podrán reducir sus créditos a la imposición societaria, reestructurar su deuda o acudir al concurso. Lo de deducir sus créditos me refiero al impuesto de sociedades, es decir, si un acreedor, un cliente le debe dinero, pues eso tiene que tener su reflejo en el impuesto. Ese no ha sido un ingreso efectivo. Entonces, como no ha sido un ingreso efectivo, pues tendrá que deducir su base imponible. Miguel Ángel, perdona, lo que yo estoy viendo es que es una batería de medidas enorme que está... No hemos acabado todavía, sí, ya lo sé, que es enorme y que está... Vamos, que supone la noche y el día con respecto a lo que se hizo en 2008 y que sí. Dentro de que yo soy un profano en economía, pero dentro de lo que yo entiendo que está encorsetado, y corrígeme tú si me equivoco, ¿no? Las posibilidades de un gobierno en este momento, las cosas que puede hacer, hasta dónde puede llegar por las distintas restricciones económicas que puede tener el gobierno para hacer según qué cosas, dejando aparte la voluntad o no de llegar más o menos lejos. Me parece, al vértelas a ti enumerar todas seguidas, me parece bastante impresionante, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Sí, porque vamos por 12 puntos de un total de 19 y el gobierno anterior básicamente lo que hizo son dos cosas. Una reforma laboral para abaratar el despido y otra, como ha dicho Alicia, pues poner una barra de libre crédito a los bancos, fumarse un puro y irse a ver un partido de fútbol al mismo tiempo que lo decía, creo. He aprobado un crédito con condiciones ventajosas, dijo. Se fumó un puro y se fue en un avión a ver un partido de fútbol, si mal no recuerdo. Solo hizo esas dos medidas, básicamente. Este gobierno va por 19, que yo sepa. No he llegado ni a las becas, que ahora voy a decirlas. Venga, las becas de 400 millones de euros en función... más que de la actividad, con un 5 vale, en función porque las becas tienen una finalidad, las becas son para quien las necesita, no para aquellos que no las necesitan y sacan un 7, pues no, las becas son para el que con mucho esfuerzo, porque tiene que incluso que trabajar, pues saca un 5 y va tirando el curso para adelante, porque su familia pues solo trabaja uno y son 5 para comer. Por eso las becas tienen esa finalidad. Las becas tienen esa finalidad y eso hemos ido, que es lo importante. La ampliación del bono social eléctrico para los trabajadores despedidos y los autónomos que hayan acudido al cese de actividad. El parón del corte a suministros esenciales durante el estado de alarma. No se puede cortar el agua, que depende del ayuntamiento. No se puede cortar la luz, no se puede cortar internet.
el reembolso de los bonos de viaje para aquellas familias o personas que lo hubieran contratado sin penalización, la moratoria en el pago de las hipotecas, que ya la señalé, y una cosa muy curiosa que se produjo al principio y al principio no vi el porqué, pero ahora sí que le he dado el blindaje de las empresas españolas frente a las OPAs. La bolsa en los primeros días bajó muchísimo los activos de las empresas cotizadas, el famoso IBEX 35, que nosotros le decimos, pues de las principales empresas cotizadas, y la familia Botín, el señor Garamendi, y todas estas cosas vieron como sus activos en balances bajaron mucho. Pues un comprador avispado internacional podía haber dicho, pues ahora me los quedo yo. Puesto que han bajado en bolsas, pues el gobierno le hizo un gran favor a estas empresas que por eso comento en unas breves guías que me hice que ahora tendrán que venirse a la negociación. Es decir, el otro día el patalete que pegó Garamendi, joder, que van a cambiar toda la reforma laboral de tal. Yo creo, personalmente, luego lo veremos, que se va a quedar en una pataleta. Al final se van a tener que venir a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores, como no podía ser de otra forma, porque el favor que le hicieron fue muy importante. Es decir, incluso si se les hubiera expropiado es decir, un gobierno les hubiera expropiado su empresa y hubieran recibido la indemnización de los tribunales correspondientes, el importe que hubieran recibido hubiera sido bastante menor que si se los hubiera comprado a precio de saldo Bill Gates o cualquier otro comprador o un fondo de Arabia Saudí. Por ejemplo, que si quisiera hacerse con el control del Banco Santander o quisiera hacerse con Hidroeléctrica Española o Red Eléctrica Española a precio de saldo. Porque yo al principio digo, bueno, en una economía globalizada, ¿y esto qué más da? Pues esto es esto, la política de rentas. Oiga usted, que yo le estoy haciendo un favor, incluso se lo puedo poner en blanco sobre negro, lo que se ha ahorrado gracias a que yo haya paralizado que un empresario extranjero pueda venir a comprar su empresa que vale ahora mismo pues 2,5 chavos. Sí. Me ha quedado claro, sí, ¿no? Sí, es interesantísimo eso. Miguel Ángel, ya que estamos, porque hoy, por si alguien ve esto en diferido, hoy es viernes 29 y esta misma mañana, si no me equivoco, el Consejo de Ministros ha aprobado el ingreso mínimo vital, ¿no? Esto es algo muy importante y socialmente fundamental, tanto para las familias que están pasándolo mal, la gente más vulnerable, como también económicamente, ¿no? Para la economía. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues mira, hay un indicador económico que se llama el índice Gini, que estudia la población por deciles o por centiles, por medidas de distribución de la población, y a cada una de esas medidas pues le da el porcentaje de participación en la renta total. El índice de Gini se mueve entre el 0 y el 1. 1 es la total desigualdad, que un solo individuo se queda con toda la renta, y el 0, pues la igualdad absoluta, que la renta está bien distribuida. Mira, en España llevamos desde antes de la anterior crisis sin pasar del indicador del 0,3. Es decir, es absolutamente mejorable porque desde la anterior crisis pues han vivido momentos de bonanza y momentos peores, pero lo que es cierto es que ese indicador no se ha movido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la pobreza infantil en España es la más severa, junto con Rumanía, de la Unión Europea, conformada por 27 miembros. Entonces, pues fíjate si es importante, que nos va a permitir que efectivamente pues todos alcancemos pues unos mínimos que se consideran necesarios para tener una sociedad equilibrada. Para tener una sociedad equilibrada y sin que haya dispersión de rentas, como nos manifiesta el índice de Gini, porque para nadie es interesante que hayan bolsas de pobreza en una comunidad, ni para las propias personas que ostentan la riqueza. Respecto al tema, pues mira, pues ya de entrada, ese ingreso mínimo vital, que está cifrado en 3.000 millones de euros, cuando hay otras partidas económicas mucho más grandes y mucho más desaprovechables económicamente, como son los intereses de la deuda en otros momentos de la historia de España, desde luego no son desincentivadores del empleo, porque a los agentes que se van a ver beneficiados de esa medida, como ahora en la gráfica que ahora te voy a pedir que me pidas, pues vamos a ver, van a servir de complemento para los ingresos que ya existen en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas van a poder tener más recursos para hacer más política social, es decir, ya no van a tener excusas de malos pagadores como han tenido hasta ahora.
Y bueno, pues no es un instrumento que haya surgido ahora porque se le haya ocurrido a Unidas Podemos ni nada de eso. Es un instrumento que lleva en la literatura económica nada más y nada menos que desde el siglo XVIII. ¿Sabes? El primer economista y matemático que empezó a trabajar en él fue Agustín Cournot. Luego lo han seguido otros como Pillot y sobre todo uno muy curioso que a mí ya no me extraña que utilice estas cosas, como F. Friedman, que es el padre de la ortodoxia liberal de la Escuela de Chicago. Y si quieres vemos la figura, y es Sí. la figura, quiero hacer un matiz, no es el ingreso mínimo vital, pero es uno de los primeros trabajos que se empezó a estructurar de por qué era la eficiencia económica de este método. Si quieres, vemos la figura. Sí, la estamos viendo. Vale, pues la veo yo también entonces. Venga. Si me perdonáis un poco que la he perdido. Se te ha traspapelado, ¿no? Es que llevamos ya tantos papeles. La verdad es que cuando vemos las medidas enumeradas, lo que tú decías, Roberto, impresiona la envergadura, impresiona la cantidad de ámbitos a los que afecta, impresiona la voluntad política y la orientación que se le quiere dar a la salida de esta crisis. Y no estaría de más que nos hiciéramos corresponsables de la difusión de estas medidas, de la importancia de las consecuencias que van a tener la puesta en marcha de estas medidas, de las medidas de este gobierno que está a favor de la gente y que no quiere que nadie quede atrás. Efectivamente, para eso estamos aquí, ¿no? Cuando las ves todas juntas es cuando te das cuenta de la verdadera envergadura. Por lo menos a mí me está pasando ahora en este momento. Y todavía después de esta nos queda comentar otra, Roberto. Claro, que ahora me en referencia a la última reunión de la Comisión Europea y el paquete de ayudas de 140... Bueno, el paquete de ayudas, el paquete de transferencias y créditos de 140.000 millones. Y esperemos que haya una segunda ronda. Pero bueno, ahora entraremos... Bueno, vamos a ver la diapositiva. Si tenemos la figura, es un ejemplo y las cifras son aleatorias. En el eje horizontal vemos la renta antes de impuestos. En el eje vertical vemos la renta después de impuestos, es decir, los que tenemos una nómina pagamos IRPF y se nos queda una nómina un poco más pequeña que la renta después de impuestos. Lo que se ha hecho es trazar una bisectriz, es decir, un ángulo de 45 grados, esa no importa para nada. Esa simplemente se ha trazado para que cuando tú tires una renta, por ejemplo la que tenemos aquí de 20.000 euros para arriba, pues hacer coincidir el eje de las X con el eje de las Y, el eje horizontal con el eje vertical. Entonces vemos que en ese caso particular, la renta, si solo tendemos a la bisectriz, todas las rentas antes de impuestos y todas las rentas después de impuestos van a ser la misma. Vemos cómo funciona el impuesto. El impuesto es la recta que está por encima de la bisectriz y que corta con la bisectriz en el punto D. Vamos a suponer una familia, estamos en el eje horizontal, que tiene 0 euros. Pues esos 0 euros, si tiramos para arriba, el gobierno le daría 10.000. El gobierno le da 10.000 para que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Repito que este es un ejemplo de manual, no es un ejemplo acorde a los datos que tenemos del ingreso mínimo vital que va a cubrir las necesidades de 850.000 unidades familiares, que se dice pronto en este país, que es un síntoma de cómo se estaban gestionando las cosas. En España prácticamente se dejaba a su suerte 850.000 unidades familiares, alrededor de 2 millones de personas, y un tercio de ellas, pues, niños en edad escolar. Fíjate, pues, no trabaja, percibe 10.000 euros. Ahora bien, hay una familia que percibe 2.000 en el eje de las X, en el eje horizontal. Pues vamos para arriba y el gobierno lo sitúa con nuestro impuesto en el punto F. Les da 11.000, me repito, es decir, reciben 11.000, es decir, que el gobierno le da 9.000, los 2.000 que cobra más 9.000. ¿Esto qué quiere decir? Pues es decir, esos 11.000, que repito, que podrían ser 12 o 13. Esta es una de las primeras trabajos teóricos que se hizo sobre el ingreso mínimo vital o la renta vital o el impuesto a la renta negativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el Estado le da
más de 10.000. Es decir, no le da 8.000. El objeto de darle más es para no desincentivarlos a esos 2.000 que son capaces de ganarse, porque entonces podría decir, pues me voy al punto cero, tengo 0 ingresos y gano 10. No, tienes 2 más los 9.000 para, ¿entiendes? Para no desincentivarte a trabajo. Es decir, con esto que trato de demostrar que este tipo de mecanismos no son desincentivadores del trabajo, porque no se busca que la gente se conforme con su situación actual, sino que trata de condicionarlos a la mejora. ¿Cómo puede ser el condicionamiento a la mejora? Pues no dejándolos del trabajo, si tuvieran un trabajo actual que no cubriera esos mínimos, dándoles formación para que puedan acceder a un mecanismo de ingresos superiores y no haciéndole que eludan contratos o posibilidades de empleo adecuadas a su calificación o a su capacidad. En los 20.000 veríamos cómo la renta antes y después coincide, y en el señor que cobra los 26.000, que pueden ser 36.000, pues vemos cómo 26.000, la renta después de impuestos en la bisectriz es también 26.000, ese señor tendría que aportar 3.000 para sufragar los costes de los 10.000 de la familia que no tiene ingresos. Es decir, es un mecanismo vinculante. Sí, queda claro, ¿no? Que es un embrión de lo que tenemos hoy. Es una forma de intentar igualar, ¿no? De quien tiene menos... Igualar la sociedad, que es lo que se tendría que tratar con un impuesto de la renta que funcionara bien. Igualar la sociedad. Lo que pasa es que el impuesto de la renta actual solo cubre a aquellos que superan ciertos límites de rentas de trabajo y rentas de capital. Con este mecanismo se trataría que los mínimos exentos pues llegaran, es decir, que se llegara a todo el mundo al mínimo exento. Por último, Miguel Ángel, bueno, yo te estoy escuchando, me parece interesantísimo lo que nos estás contando, pero también os tengo que decir que se me está yendo el tiempo con todo lo que tenemos que tratar y tengo que hacer un poquito de poli malo y empezar a cortaros para distribuir el tiempo. Pero antes de pasar con otro tema, porque quiero que veamos el tema de educación, que me interesa mucho. Antes de pasar con eso, a ver si nos pudiera, Miguel Ángel, comentar brevemente el último punto que te quedaba a este respecto con el tema de las ayudas europeas, etcétera. Sí, esta semana también hemos conocido el paquete. Son ayudas europeas, vamos a ver, fruto del parón económico y de las macromagnitudes que hemos visto en las primeras diapositivas del descenso del PIB y todo eso, pues va a ser necesario poner el motor en marcha y que las cosas empiecen a funcionar. Pues hay distintos mecanismos. Hay un medio sanitario al que lo último que he leído es que el gobierno todavía se lo está pensando por el tema del coste de la financiación, porque este mecanismo no es gratuito y sí que exige condicionalidad. Luego hay un mecanismo para el empleo europeo. En España, por los ERTE, nos van a costar 18.000 millones de euros. Este mecanismo lo cubriría en su integridad y este sí que se va a aceptar. Y luego, dentro de que todavía no sabemos la letra pequeña, dentro de los 750.000 millones que se han puesto encima de la mesa por parte de la Comisión para las economías más perjudicadas por la crisis del COVID-19, pues en la primera ronda pues a España le tocarían aproximadamente 140.000 millones, de los cuales 70 y pico mil serían en transferencias que exigirían condicionalidad, pero no condicionalidad financiera, es decir, que no tengamos que devolver con intereses, sino condicionalidad en la aplicación. Eso no es malo, porque la mayoría de los fondos de cohesión y fondos europeos llevan condicionalidad en la aplicación. Al parecer van a estar vinculados a la agenda digital y a la agenda ecológica, lo cual no es malo si se sabe aprovechar. Los otros 60.000 euros, que es algo menos que el rescate del sistema financiero, pero en este caso dedicado al rescate a las personas, pues sí que van a estar sujetos a cierta condicionalidad. No sabemos cuál. Desde luego va a ser una condicionalidad bastante más onerosa, es decir, bastante menos pesada que la que vivimos en el 2008, porque no va a implicar que estemos controlados por unas autoridades que vengan a fiscalizar nuestros balances de las empresas y de los bancos casi a diario. Los bancos, en teoría, repito, en teoría, tras los acuerdos de Basilea, deben estar más provisionados, ¿sabes? Los bancos deben ser más capaces de superar el impacto económico que en un determinado momento esperemos que no se pueda llegar a producir por impagos, vamos a ser realistas. Y bueno, lo importante pues es que al parecer la deuda va a ser pagable en 20 años y el tema de
de volver a la senda de déficit, pues va a ser cuando las economías empiecen a crecer económicamente, no va a ser ya el 60% de la deuda y el 3% del déficit, cuando nos vamos a encontrar en valores próximos al 12%. Es decir, tiene que ser escalonado y aprovechando la recuperación. Y ojo, no empezar hasta que no empezar con temas de apreturas hasta que haya crecimiento económico en España. Pero esto está todavía muy en ciernes, Roberto, ¿eh? Sí, Estos son los datos que sabemos y ya está. Lo que he hecho ya referencia anteriormente a los problemas del sector automovilístico y cambios de tecnología, fruto de la adaptación a las nuevas corrientes vehiculares, y eso va a exigir pues un sobreesfuerzo. Sí, que podría encajar encontramos... perfectamente en lo que he hablado de agenda digital y de economía. Claro, que nos economía encontramos verde. en un momento también muy cambiante, ¿no? En cuanto a tecnología. Cambia todo. Claro, y lo de la crisis de la COVID-19 pues lo va a acelerar mucho más. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a cambiar de tercio porque me interesa mucho escuchar a Manuela que nos comente el tema de cómo está la situación de la educación a nivel del Estado español, que está haciendo el gobierno y qué competencias pues nos pueden competir a nosotros, valga la redundancia, tanto en la región de Murcia como en el municipio de Murcia. Manoli. Hola, lo primero que quiero agradecer al área de formación y de comunicación el que hayan tenido al ver realizar esta jornada, que me parece muy interesante. Estoy escuchando a mis compañeras, a mi compañera Alicia, a mi compañero Miguel Ángel, a ti también como responsable del área de formación, y la verdad es que agradezco esta oportunidad para que podamos transmitir todas aquellas iniciativas y que la gente nos pueda escuchar. Bien, en temas de educación hay que tener una cosa clara. Educación junto a sanidad y justicia son las tres administraciones que más gente mueven y, por lo tanto, todo lo que afecta a educación, a sanidad y a justicia nos afecta a todos. Dentro de lo que es la crisis o la situación de emergencia en la que nos encontramos, tenemos que destacar tres aspectos fundamentales. El primero es la improvisación que ha existido en temas de educación. Ha existido una improvisación porque sencillamente nos enfrentábamos a algo nuevo y no sabíamos cómo actuar. Otra ha sido la falta de coordinación entre las distintas administraciones y la tercera ha sido la falta de recursos tanto para alumnos como para los propios profesores. Hay que tener en cuenta que en temas de educación confluyen tres administraciones. La Administración General del Estado, el Gobierno, digamos, que lo que hace es promulgar las leyes. Actualmente está vigente la LOMCE, hay ahora mismo un proyecto un proyecto para cambiarla, la LOE, pero que ahora mismo por el tema de la crisis que existe, el de la emergencia, pues de momento está aparcada. Bien, luego las competencias se han transferido a las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que se encargan ya de todo el desarrollo de decretos, lo que es organización de la propia enseñanza. Son los que contratan a los profesores, son los que dictan las normas a seguir. Y luego están los ayuntamientos. La labor del ayuntamiento básicamente es la de un poco vigilancia, construcción, participar en la construcción y de los centros de educación primaria, de educación infantil y también en los centros de educación especial. Y asimismo también participa en las labores de vigilancia del alumnado, es decir, del programa de asentismo. Y todo eso con tres organismos consultivos que son el Consejo Escolar de Estado, el Consejo Escolar Autonómico y el Consejo Escolar Municipal. Si hablamos de tres administraciones con tres consejos digamos que los van a asesorar, y ya veis la incertidumbre, toda la incertidumbre que eso crea. No sabemos básicamente lo que va a pasar. Nos enfrentamos a una situación que no es nada predecible. Nos podemos encontrar en situaciones donde la enseñanza sea
totalmente normal, volvamos de nuevo en septiembre a una situación normal de incorporación en las aulas, con la normativa sanitaria que la autoridad sanitaria decida, o bien que existan rebrote y por lo tanto vayamos a una situación semipresencial, o bien que volvamos de nuevo al confinamiento porque de nuevo se reproduzca lo que es la enfermedad. Es decir, que nos encontramos ante una situación totalmente desconcertante, no sabemos lo que puede pasar. Y Manoli, en estas circunstancias que nos encontramos de cara, ahora estoy pensando de cara al verano, de cara a lo más inmediato, ¿qué medidas o qué sería necesario hacer en el municipio de Murcia para paliar un poco las consecuencias que pueda tener la crisis del COVID con este ámbito local del municipio? Bien, lo que tenemos que tener claro es que la consejería no sabe de momento cómo actuar. Esta mañana me han llegado unas instrucciones que han redactado tanto la Consejería de Salud como la Consejería de Educación, donde centran la reanudación de las clases a los criterios de los centros, al criterio de centro y al profesorado. Es decir, el centro va a ser el que nos va a tener que proporcionar las mascarillas, ¿vale? Es decir, no hay ninguna compra conjunta como se ha hecho a nivel estatal, no hay nada, es decir, el centro va a tener que comprar las mascarillas y somos los profesores los que vamos a tener que decidir cómo se van a reincorporar estos alumnos. Entonces nos encontramos de momento ante la ausencia de normativa para la reincorporación. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que tal y como está la situación, ¿vale?, de desescalada y en fase 2, tenemos que prever un proceso de desescalada en el ámbito educativo. Tenemos que comenzar. Para ello, lo primero es que tenemos ahí las escuelas de verano. Hoy salía en prensa, en La Opinión, que numerosos pueblos, numerosos municipios han decidido no realizar la escuela de verano. Yo creo que las escuelas de verano, las escuelas de refuerzo, las escuelas de apoyo infantil, deberían al menos su regulación, porque tener en cuenta que todavía queda un mes para que se inicie, es decir, se iniciarían en el mes de julio. Entonces yo creo que sí que se debería de al menos regular un inicio. ¿Por qué? Porque es bueno una apertura gradual, porque es necesario que esos alumnos que se incorporan a estas escuelas de verano vayan aprendiendo las normas de comportamiento, y sería como es un poco de adaptación, lo mismo que se hace en la enseñanza de 0 a 3 años, que el primer mes es precisamente para adaptación. Pues quizás estas escuelas de verano nos sirva para realizar la adaptación, para enseñar a esos alumnos a cómo deben de comportarse, las medidas higiénico-sanitarias, de comportamiento, de cómo se regula. Lo mismo ocurre con las escuelas infantiles. También necesitamos una regulación de apertura de las escuelas infantiles. Porque la cosa la tenemos clara. Hay que darle respuesta a la conciliación familiar. Las mujeres normalmente somos las que nos encargamos de el cuidado de los niños, y vamos a tener que pedir excedencias, vamos a tener que reducir nuestras jornadas porque no podemos conciliar la vida laboral y la vida familiar. Por lo tanto, es necesario ya regular la apertura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que de pronto hay una situación negativa? Pues nada, pues se desregula todo. Pero que tengamos algo, porque es que ahora mismo es que no tenemos absolutamente nada de cara al inicio de curso. Y yo creo que el verano, julio y agosto, que todavía queda un mes, es un ensayo para poner en marcha todas aquellas medidas de desarrollo de lo que son los espacios de desarrollo de la actividad. Muchas gracias, Manoli. Ya estamos hablando del ayuntamiento, de qué podemos hacer en el ayuntamiento, en este caso en el municipio de Murcia, porque bueno, lo hemos comentado alguna vez, que es el momento de los ayuntamientos, ¿no? de la institución que está más pegada al suelo, más pegada
a los ciudadanos. En ese sentido, quería preguntarte, Alicia, por cómo ves tú el papel de los ayuntamientos en este momento y cómo ves en concreto el papel del Ayuntamiento de Murcia y cómo se está afrontando desde el Ayuntamiento de Murcia esta crisis. Pues es verdad, esta crisis lo que hemos visto es que ha dejado en situación extrema a muchísimas familias murcianas, como en el resto del país, y lo que también ha puesto de relieve esta crisis es el valor esencial de los servicios sociales. Y esos servicios sociales tienen que canalizarse, tienen que ejecutarse, tienen que proponerse a través de los ayuntamientos, a través, como decías tú, a través de la institución que está más próxima a los vecinos y a las vecinas y que por lo tanto es la que mejor conoce sus necesidades y la que mejor conoce la situación. Me preguntas por el Ayuntamiento de Murcia. Es verdad, somos muy conscientes cuando estalló la crisis, somos conscientes de la complejidad de la gestión de una crisis de esta envergadura. Eso es cierto. Pero sin embargo, una vez que ha pasado el primer momento y quiero subrayar aquí, antes de empezar a hablar de cuál es mi opinión acerca de cómo ha actuado el Ayuntamiento de Murcia en servicios sociales, concretamente en la crisis, quiero subrayar y reconocer de nuevo el trabajo que ha hecho todo el personal de la Concejalía de Servicios Sociales. Estos trabajadores se han visto desbordados y en ocasiones han pagado un precio muy alto personal y profesional, pues porque han tenido unas cargas de trabajo descomunales y han sacado adelante lo que tenían que hacer con toda la responsabilidad que les ha caracterizado siempre. Por eso, reconocimiento y gratitud. Voy a empezar por ahí. Y luego voy a continuar diciendo que esta crisis lo que ha puesto de manifiesto es la incapacidad de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia de nuestro Ayuntamiento para hacer frente a una situación extraordinaria. Ya digo, pasado el primer momento había que actuar y eso no se ha producido. Ha habido una mala gestión, ha habido ausencia total de organización y de coordinación en la respuesta a la crisis y sobre todo ha habido una falta de dirección política. ¿Por qué digo esto? ¿En qué cosas concretas estoy pensando? Pues las ayudas que la gente estaba esperando durante meses, que ya estaban bloqueadas antes del estallido de la crisis, se han visto todavía más. La espera ha sido mucho más larga durante este tiempo. Yo creo, la verdad, que a veces olvidan que detrás de quienes nos gobiernan, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que son socios en el gobierno, olvidan que detrás de cada expediente, detrás de cada solicitud de una ayuda, hay una familia que no puede poner un desayuno en la mesa, hay un trabajador que le han hecho un ERTE y que no sabe cómo va a pagar el alquiler, hay una persona dependiente, hay un anciano que está viviendo solo y a esa gente no se le ha dado respuesta, o no la respuesta adecuada y la respuesta a tiempo, que también es importante, que sea a tiempo. Hemos visto una descoordinación entre administraciones. Ha sido bochornoso la carta de la consejera Franco al alcalde Ballesta reclamándole la solución del tema de las becas de comedor, de los miles de niños y niñas que estaban esperando estas becas. Además, hay cantidad de expedientes y cantidad de informes que tiene que hacer la administración local para que la gente pueda cobrar la renta mínima de inserción. Todo esto hemos asistido a esta situación pues con absoluto estupor y absoluta desolación, la verdad. Se han desviado a las familias y las personas vulnerables a entidades colaboradoras como Cáritas, con unos servicios sociales desbordados, pues a otras entidades, que también se ha desbordado. Recuerdo ese momento del Jueves Santo, de que el Ejército tuvo que acudir a hacer un reparto de alimentos como algo muy brutal. Y ha habido malas decisiones, por ejemplo, la instalación del economato Galileo, que es un economato de Cáritas donde se atiende a la emergencia con alimentos y productos de higiene de primera necesidad, está ubicado. Las instalaciones que ha cedido el ayuntamiento son unas instalaciones en la finca que ya han sido desechadas para su uso porque tienen amianto. Las juntas municipales, las que de verdad están más cercanas a los vecinos y a las vecinas, han estado absolutamente inactivas, no han podido hacer nada en estos meses. Decía una periodista el otro día que podían comprar cohetes y sin embargo no podían comprar mascarillas para sus vecinos y vecinas.
Y luego han habido los anuncios, como siempre, el Partido Popular, los anuncios de la política de anuncio. Se anunció que se iban a unas instalaciones hoteleras, se iban a habilitar para acoger y atender a las personas sin hogar, y eso quedó en un anuncio. Y ese proyecto se derivó a otro municipio. Y luego hay otro, el Consejo Social Municipal, un órgano que se creó hace un año, que se publicó en el BOR su funcionamiento, sus estatutos y su constitución, y que ni siquiera esta situación ha sido motivo para que se reúna. Por lo tanto, creo que la gestión del ayuntamiento en la crisis, la gestión en relación a servicios sociales en la crisis de la COVID-19 ha sido nefasta. Ya, desde luego me quedo impresionado, no gratamente, ¿no? Quiero hablar de propuestas en positivo, pero antes de llegar a ese apartado, me gustaría analizar la base económica que tenemos en el municipio de Murcia, en el ayuntamiento, para afrontar esta crisis, ¿no? Hablar del estado de los presupuestos municipales o de qué mecanismo tiene el ayuntamiento para canalizar recursos hacia todas las medidas sociales que entendemos que deberían tomarse, ¿no? Te voy a pedir, Miguel Ángel, mucha brevedad porque se nos está yendo el tiempo. Yo sé que hay mucho que tratar, yo lo sé, y es muy interesante. Cuéntanos. Partíamos con Roberto, con una restricción presupuestaria importante, porque como bien sabéis, aunque al parecer va a haber presupuestos este año, a raíz de que el otro día en un pleno extraordinario se aprobaron las nuevas ordenanzas fiscales, pues partíamos con una restricción presupuestaria importante por la prorrogación del anterior presupuesto. En estas alturas del año pues nos encontramos sin un presupuesto que se pueda ejecutar en el 2020. Nos hemos tenido que defender con el de 2019, en el que esto no se preveía ni por asomo. Pues solo hay disponible para hacer frente a las contingencias derivadas del COVID-19 en un municipio con más de 400.000 habitantes, pues la escasa cantidad de 1.800.000 euros del fondo de contingencia del año pasado y el 20% de un remanente exiguo, pues ya expliqué en un artículo de prensa por qué, de un remanente exiguo de 300.000 euros que se queda al final en 40.000 euros, ¿sabes? Que sumar los 1.800 no llega ni a los 2 millones, aunque esa es la cifra oficial que se ha dado. 2 millones de euros, repito, para un ayuntamiento que tiene un número de habitantes superior a los 400.000 y unas bolsas también de pobreza en el extrarradio en determinados barrios del este, pues considerables. ¿Cómo se podía haber orientado esto, incluso sin llegar a tocar los presupuestos, sino esperándonos al 2021? Pues hay un mecanismo muy sencillo que es directamente las modificaciones de crédito. Es decir, se hace una retención de crédito por el crédito que no se va a disponer, porque no se va a utilizar. Yo, hasta donde sé, determinadas fiestas no se han celebrado y sí que estaban presupuestadas, ¿eh? Y son fiestas dotadas económicamente muy importantes. Solo en el capítulo de gasto corriente, ¿eh? Se podían haber minorado pues las fiestas, los conciertos que no se han celebrado, la feria, el festival Tres Culturas de Mayo, yo creo que nada, ese también. Pues mira, pues todo eso se podría haber llevado para ayuda y asistencia domiciliaria, ¿sabes? O para el plan de igualdad, porque hay ahora muchas mujeres que se están viendo obligadas a convivir por a lo mejor con gente con la que estaban esperando pues no convivir, ¿sabes? En las próximas semanas, en los próximos meses, y ahora pues están en una situación difícil. Pues todas esas cantidades económicas se podían haber llevado ahí y no se ha hecho nada, pues ahí están estancadas. Luego, el tema de las transferencias corrientes. ¿Por qué no se han minorado subvenciones a agrupaciones festeras o a determinadas organizaciones que no han visto desarrollar su actividad por el estado de alarma y que no la va a haber? La feria de septiembre no se va a celebrar, moros y cristianos, ¿para qué tiene que recibir ahora mismo esa gente esa subvención? Entonces se puede incrementar a prestaciones sociales dentro del mismo capítulo presupuestario, dentro del capítulo 4. Y luego, en el tema de las inversiones, si no son inversiones de carácter finalista que vengan por la Unión Europea, que tienen que ser ejecutables porque el disponible se destina para eso, las inversiones que el promotor sea el ayuntamiento, el licitador y el ejecutor de las mismas, pues cada año presentan un porcentaje de inejecutabilidad de las mismas, se presupuestan en 5 millones y se ha ejecutado solo el 40%. El 60%, pues oye, mira, si hubiéramos hecho una inversión ajustada a nuestro histórico de inversiones, es decir, a lo que
somos capaces de ir sacando a concurso, ir ejecutando, de ir pagando, pues ese remanente, pues en lugar de colocarlo en una cuenta de remanente como un activo a pagar a futuro, pues se podía dedicar a ingresarse en el presupuesto general del ayuntamiento para aquellos fines que ahora, en este año 2020 y en el año 2021, van a ser necesarios. Aparte de lo que ha dicho Alicia, de incrementar a los trabajadores sociales y establecer un plan director con pautas de actuación, no dejar de lado las escuelas de taller, es decir, todas estas retenciones de crédito tienen ir destinado también a las escuelas de taller, porque son la auténtica arma de plan de activación del empleo con que cuentan las entidades locales. Las otras vienen pues destinadas pues de fondos europeos y tal, pero nuestra auténtica arma a nivel local es dentro de la formación son las escuelas taller. Y desde luego, pues no cobrar el impuesto municipal a familias que hayan incurrido en vulnerabilidad. La vulnerabilidad es los tres aspectos de los que hemos hablado. Ingresos mínimos que no superen un determinado cuantía económico, haber caído en un ERTE, despido, cese de actividad, y etcétera. Se podía estudiar los casos para que no tuvieran que hacer pago a frentes de IBIs o otros impuestos de carácter económico que son bastante difíciles de afrontar. 500 o 600 euros en estos meses, pues se podía haber directamente a partir del capítulo 4, porque la ley imposibilita que se exonere, que al ciudadano ese impuesto, pero la ley no te imposibilita que se cree un fondo para que se haga una transferencia a las familias para que puedan pagar ese impuesto. Eso la ley no lo prohíbe. Luego, también he de decir pues, que con la aprobación el otro día de las ordenanzas fiscales, pues lo que hemos hecho es nuevamente perder una nueva oportunidad de adaptar una fiscalidad al municipio pues adaptada a los intereses de la mayoría social, que es ni más ni menos que una fiscalidad progresiva, que sea fuerte con los fuertes y no sea fuerte con los débiles, como muchas veces se está demostrando hasta ahora. Mira, por ejemplo, ajustar la fiscalidad progresiva en los caballos fiscales de determinados vehículos, ¿sabes? No puede ser que un Lamborghini pague igual que un SEAT. Hay pocos Lamborghini, pero alguno he visto, ¿sabes? En el IBI hay que adecuarlo, si bien este año no sería el idóneo, porque entrarían dentro de los damnificados pues las empresas hoteleras, los hoteles de 4 estrellas que han visto producía un parón económico, pues sí que había que ajustar el IBI a los usos comerciales. No es lo mismo tu vivienda habitual que el señor que dispone de 5 negocios en los centros comerciales o que la gerencia que gestiona el TADER, por ejemplo. No tenemos por qué pagar por los mismos metros el mismo IBI. Esos señores no tienen por qué verse a veces incluso beneficiados de la plusvalía municipal. Revisar el marco de bonificaciones, sobre todo en las que son de carácter potentativo, relacionadas con familias numerosas o conservación del medio ambiente o estar situado en un entorno ecológico, que en Murcia lo hay. Hay muchas pedanías que hay mucha tierra cultivable y mucho suelo que no está calificado como urbano y sí que siguen cultivando esas tierras. Luego, respecto al impuesto de plusvalías, pues sí que se puede estudiar, porque las bases imponibles es un impuesto, no quiero entrar ahora en el detalle, pero se sitúa el valor catastral actual de la vivienda, se difiere en 20 años y esos 20 años, independientemente de si ha habido crisis, no ha habido crisis, si el inmueble se compró para especular con él o se compró para ser tu vivienda habitual, si ese inmueble lo has heredado porque ha fallecido tu padre o si ese inmueble se lo has vendido a un sobreprecio desmesurado, pues no están ajustadas esas bases imponibles y se paga un impuesto que debería ajustarse pues a la realidad de lo que se ha hecho con ese inmueble. Y eso es posible porque la ley lo permite. Este ayuntamiento lo único que ha hecho es copiar lo que pone la ley de haciendas locales y dejarlo ahí durante 25 años quieto. No ha hecho otra cosa. Luego los impuestos suntuarios, que al parecer solo tributan los cotos de caza y pesca, pero nada impide que desde los ayuntamientos de progreso se mande al gobierno una moción para que revise si es posible que los ayuntamientos graben otros bienes suntuarios que hay en el municipio, como pues, determinadas cosas que son bienes de lujo y se quedan libres de imposición. Luego, hubiera sido interesante aplicar las tasas de vuelo y suelo, que al final pues se hizo un estudio dentro de nuestro grupo municipal de la anterior corporación, pero no se llevó nada. Es decir, que las compañías de telecomunicaciones, que no han visto para nada reducida su facturación por las circunstancias, ellas han sido pues, uno de los ganadores. Cuando se produce una crisis, que sepas que siempre hay perdedores y siempre hay ganadores. Uno de los que siempre ganan cuando se produce una crisis son los ricos, porque tienen remanentes que utilizan para comprar activos a precio de saldo para cuando pasa la crisis venderlos al triple de lo que lo han comprado y hacerse obviamente más ricos. Y esa plusvalía nunca se habla, ¿sabes? Pues utilizar las tasas de vuelo y suelo para que las empresas utilicen por el espacio que utilizan en el municipio con sus antenitas y tal, para que tributen.
respecto al impuesto de construcciones. Pues mira, pues hay muchas obras que se ejecutan y que no pasan por caja. Yo no te voy a hablar de el señor que se reforma un baño, el abuelo que se reforma un baño, pero sí que se hace una mansión, tira 4 o 5 tabiques y el ayuntamiento no se entera. Pues hay que luchar contra la elusión en el impuesto de obras empleando todos los mecanismos habidos y por haber. Incluso la policía local puede ser un buen instrumento para luchar contra la elusión fiscal y utilizar ese impuesto en la modalidad impositiva que nos permite para fomentar la contratación. Es decir, si se construye una determinada planta y para la construcción se saca trabajadores de empleo, pues oye, yo como ayuntamiento te voy a rebajar ese impuesto o te lo voy a condonar. ¿Por qué? Porque la ley lo permite para esa finalidad de interés general. Y respecto al impuesto de actividades económicas, que son para las empresas que facturan más de 1 millón de euros, que alguna hay en el municipio de Murcia, en el municipio de Murcia, pues estudiarlo detenidamente, sobre todo el coeficiente de situación, modificar el coeficiente de situación para ajustarlo a la realidad económica. Y luego, pues al final te haré sobre lo que hablamos en la última reunión del grupo de economía y sobre lo que no se ha llevado a cabo por este ayuntamiento. Por ejemplo, no existe ninguna medida para fraccionar el pago de los impuestos que ya están en recursos. Si no te has acogido, olvídate que tienes que pasar por caja. Y respecto a la condenación de impuestos para vecinos en situaciones de vulnerabilidad, nada de nada. Si no pagas, ahora sí que el ayuntamiento, hay que decir que ha diferido los pagos un mes, pero bueno, si no tengo dinero en junio, probablemente no lo tengan en julio ni en agosto. Y no ha hecho nada por condonar esa imposición. Recordad que condonar impuestos a las familias vulnerables es política fiscal expansiva, que es la que necesita el Estado, la comunidad autónoma y el municipio precisamente en estos momentos. Y en esta situación, con este contexto que habéis planteado y este análisis que habéis hecho tan interesante, ¿qué propuestas lanzamos desde Izquierda Unida Verde del municipio de Murcia? ¿Qué se puede hacer desde el municipio, desde el ayuntamiento, para enfrentar la crisis, para paliar sus efectos y para ayudar a las vecinas y vecinos? ¿Alicia? Sí. Y sabemos, como estamos diciendo, que es el momento, o nos parece que es el momento de los ayuntamientos, y también nos parece que es el momento de aportar. Entonces, Izquierda Unida Verde de Murcia, que a pesar del confinamiento no ha paralizado su actividad política, de manera colectiva pues generó la propuesta de distintas medidas en los distintos ámbitos, como estamos viendo esta tarde. No voy a ser muy exhaustiva por razones de tiempo y las voy a enumerar en bloques. Coordinar las distintas medidas entre administraciones para que de verdad lleguen de manera ágil a la gente que la necesita. Agilizar las prestaciones que ya están en marcha y no bloquear y no demorar las futuras. Garantizar que los alimentos, los suministros, las medicinas lleguen a las casas, lleguen a los hogares para que se subsista de una manera digna. Aumentar los recursos, tanto de las plantillas de servicios sociales como los recursos en los centros sociales para que hagan un trabajo eficaz y asegurar siempre que la atención llegue a tiempo a quien lo necesita. Muchas gracias, Alicia. Me interesa también especialmente ver qué propuestas podemos hacer para la educación y cuáles de ellas se pueden aplicar al municipio de Murcia. Manoli, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bien, pues el Ayuntamiento de Murcia debe de garantizar el derecho a la educación y debe de dar respuestas, ¿vale? El Ayuntamiento debe de resolver dos cuestiones. Unas cuestiones que son de competencia municipal y otras cuestiones que, aunque no sean de competencia municipal, pero que sí puede reclamar a las distintas administraciones. Entonces, dentro de las competencias, dentro de lo que es competencia municipal, pues por ejemplo, si se podrían adaptar el acceso, por ejemplo, de los colegios cuando comience la actividad educativa. Ya sabéis las aglomeraciones que se forman en las puertas de los colegios, las mamás, los coches, pues en fin, habrá que tomar medidas en el acceso. ¿Qué medidas? Pues medidas, por ejemplo, de tipo de cortar el tráfico de una determinada calle durante un determinado tiempo o limitar el aparcamiento durante un determinado tiempo, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que no se pueden formar aglomeraciones en los accesos a los colegios. Y eso sí es competencia del Ayuntamiento de Murcia.
Otra de las cosas que puede regular es la frecuencia de los autobuses. Esos niños muchos de ellos van andando, pero otros van en autobús. Entonces, pues necesitaremos más autobuses para que puedan llevar a esos niños. O también instalar la Consejería de Educación para que aquellos autobuses que ellos son los que regulan, pues que aumentar el número de autobuses, incluso los auxiliares que van ayudando a los niños, pues aumentar la contratación de esos auxiliares, porque en un momento determinado pueden hacer falta. También será necesario crear un banco de recursos públicos. ¿Qué significa? Pues que si se nos pide un distanciamiento social, en el centro no caben 15, en una clase normal y corriente no caben 15 alumnos. En el patio tampoco caben los 1000 alumnos que tenemos nosotros, por ejemplo, allí en el IES, el Bohío, en el instituto donde yo trabajo. Entonces el ayuntamiento puede ceder sus instalaciones, sus centros culturales, sus centros sociales, sus pabellones, ¿vale? Para que inicialmente se puedan hacer uso de esas instalaciones. Y luego hay que ver la enseñanza también desde otro punto de vista. Es necesario realizar proyectos educativos, ¿vale? Que nos permita pues ir a bibliotecas, ir a museos, es decir, sacar de lo que es el espacio cerrado, ¿vale? A los niños y llevarles a explicarles pues determinada lo que es no sé, la historia de la región de Murcia en el punto de la región de Murcia, no en el instituto de la región de Murcia. Entonces, pues también el ayuntamiento pues debería de poner a disposición de los centros también pues, sus recursos, su biblioteca, sus museos, etcétera, etcétera. Luego es necesario también luchar contra el asentismo, ¿vale? Existe un asentismo no solamente escolar, sino también un asentismo digital. Los mismos alumnos que no iban a clase ahora tampoco se conectan a las plataformas. Por lo tanto, será ver en qué situación está y habrá que se tendrán que coordinar lo que son los centros, el ayuntamiento, servicios sociales, para luchar contra lo que es ese asentismo. También pues nos damos cuenta, ahora que se dice que es necesario más espacio para los alumnos, que los centros están sobresaturados. Estamos al 150% de capacidad en muchísimos centros. Por lo tanto, el ayuntamiento tendrá que poner en marcha la construcción de nuevos pabellones en centros que lo han pedido, incluso de nuevos centros educativos. Hay sitios de Murcia con una gran demanda, toda la zona norte, toda la zona de Juan de Borbón, toda la zona del Ranero. Ahí es que no hay nada, hay muy poca oferta desde el punto de vista público. Y luego, a mí me gustaría saber, la consejería en los próximos 5 años, qué institutos, qué colegios, qué escuelas infantiles va a construir. Porque si verdaderamente vamos a dejar la enseñanza en los conciertos con los institutos privados, con los centros privados, pues en este momento de necesidad de emergencia, yo quisiera saber si estos centros privados también van a ceder instalaciones a la escuela pública para que se pueda permitir ese distanciamiento social. En sanidad ya se ha visto, ya lo hemos visto en sanidad. La sanidad privada pues ha cooperado muy poco con lo que es la sanidad pública. Y la sanidad pública estaba totalmente abarrotada, hemos tenido que hacer nuevos hospitales en la calle y sin embargo los privados no. Entonces pues tendremos que decirle a los centros concertados mire usted, si en algún momento necesitamos del uso de sus instalaciones, pues nos las tienen que dejar. Bueno, aparte, los comedores escolares deben estar abiertos durante todo el año. Hace 2 días salieron las instrucciones para la adjudicación de las nuevas becas, las becas de comedor. El Gobierno de España ha dado 4 millones de euros para becas de comedor desde el mes de septiembre al mes de junio. Pues bien, que esas becas de comedor lleguen verdaderamente a las personas que lo necesitan. Lo que no podemos enterarnos por la prensa es que hay una discusión entre el alcalde y
y la consejera, y las becas y los papeles están guardados en un cajón y no llegan las ayudas. Es decir, necesitamos una coordinación porque el dinero estaba y por lo tanto ese dinero tiene que llegar. Entonces es necesario dar respuesta a eso. Y luego necesitamos también medidas desde el punto de vista de los centros. Habrá que incrementar el servicio de limpieza de cara a la incorporación de nuestros alumnos. Habrá también que no solamente incrementar, sino uno de los temas que yo he detectado y que a mí me han comunicado muchos de los padres de mis alumnos es que ellos no pueden ayudar a sus hijos. Sí, existe una brecha educativa bastante importante. Existen familias que tienen una situación normal, que provienen de un entorno estable, que tienen dinero y pueden utilizar medios digitales, utilizar academias online, pero existen otros que no tienen ese tipo de respuesta y sus familias no pueden ayudarlos. Sí. Y existe algo que, aparte de la brecha educativa, es decir, la diferencia entre las distintas familias, también existe lo que se llama la brecha digital. Está ahí, existe, y si no lo puede, y Miguel Ángel me lo puede corroborar. En los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que el año pasado, para una renta de la familia entre 900 y 1.600 euros, es decir, que no estoy diciendo que sean pobres de esos niños, estoy diciendo que entre 900 euros, que cobran 900 euros y 1.600, el 75% tenía algún ordenador. Tenían un ordenador, es decir, que el 25% no tenía nada. Y si nos bajamos de umbral a 900 euros, que puede ser lo que cobra camarero o puede ser, es decir, es un sueldo más que habitual hoy en día. El 50% de los hogares no tenía ningún ordenador. Y si nos vamos a lo que es conexión a internet, pues el 80% de los hogares el 80% de los hogares sí tiene, el 20% no tiene wifi. Entonces, la brecha digital sí. Y desde lo que son las administraciones, tanto la local como la regional, se tiene que dar respuesta a ese problema. Es decir, lo que no podemos dejar es que nuestros alumnos estén fuera del sistema educativo porque no se pueden conectar. Y luego necesitamos también, una vez que ya resolvamos lo que es la brecha digital, aparte de lo que es el inicio de curso, aparte de lo que es las subvenciones para libros, que existe, que la consejería tiene hasta primero de la ESO, subvenciona lo que son los libros, pues deberíamos también de pedirle a la consejería que también emita bonos para la compra de material escolar. No se trata solamente de comprar libros, es que hay que comprar libretas, hay que comprar bolígrafos, hay que comprar material escolar, que también va bastante dinero. Y luego quizás también deberíamos de pensar o planificar el paso a la digitalización de los libros. Si estamos en una situación en la que es posible que nos va a confinar, pues si tenemos esos libros digitales, pues será mucho más fácil de seguir la enseñanza que si los tenemos en papel. Entonces, quizás sí que se debe de planificar a un corto o medio plazo, ¿vale?, el hecho de la subvención precisamente a esos libros digitales. Pues muchas gracias, Manoli. Muy interesante todas las propuestas que has comentado y muy interesantes las propuestas de todas y todos esta tarde. Se me ha pasado el tiempo volando, ha sido muy interesantísimo, pero por desgracia ya cumplimos los plazos y estamos llegando al final. Así que antes de despedirnos y de terminar con esta sesión que ha sido tan interesante y tan instructiva, sí que me gustaría que, a modo de despedida, como esos minutos de oro que dan en la televisión, pues cada uno haga una conclusión, un breve resumen de un minuto de aquellas conclusiones de lo que considera más importante en cada aspecto. Voy a empezar por Miguel Ángel
para que nos cuente ese minuto de oro, Miguel Ángel. Bueno, sí, que en las situaciones difíciles pues es donde la política fiscal va a entrar en juego. Entonces, pues hemos visto pues cómo la política fiscal la podemos conseguir, me estoy ciñendo al plano del ayuntamiento solo, a través de una fiscalidad progresiva, la exoneración de impuestos para familias vulnerables y la creación de unos presupuestos que sean unos presupuestos que se fundamenten en la esperanza. Es decir, que no se despilfarre ningún recurso, sino que se pongan ahí donde van a estar falta, por lo menos estos 6 meses, este año o este año y medio, mientras que se genere el crecimiento económico y la confianza entre los ciudadanos y los agentes económicos para poder emplear el recurso donde va a hacer falta y donde nos va a permitir encarar el futuro con optimismo y alegría. Ya hemos visto algunos mecanismos como es la modificación de crédito o ajustar las inversiones a lo que el ayuntamiento es capaz de hacer, no a lo que sueña con hacer, no a construir un autobús gigantesco, sino a mejorar el transporte para los chicos que tienen que desplazarse de las pedanías al instituto del centro o a la universidad y que sea con la frecuencia necesaria para que lleguen bien y que no se ponga en peligro su integridad ni su salud. Que sean los que más tienen, los que más paguen de los presupuestos municipales y que controlemos de verdad la fiscalidad para generar los recursos necesarios sin acudir a un sobreendeudamiento que luego pues nos va a costar pues hacerle frente. Eso es, la construcción de unos presupuestos para esperanza, que material, persona y fundamento los hay. Muchas gracias, Miguel Ángel. Manoli, ¿tu minuto de oro? Bueno, yo solamente voy a ser muy breve. Yo solamente diría una cosa. Le diría al alcalde de Murcia que no se puede poner de perfil como si esto no fuera con él, ¿vale? Que se deje de preocupar de adornar la ciudad y de ponerle luces, y porque es el momento de darle respuesta a sus ciudadanos. Simplemente eso. Pues muchas gracias. Y para terminar, Alicia, ¿qué conclusiones sacas de todo esto? Yo creo que la labor de los ayuntamientos ha sido clave y va a ser también clave para afrontar este periodo posterior de la crisis. En relación a los servicios sociales, creo que no basta con atender el momento de la emergencia social, sino que el compromiso del gobierno local tiene que ser garantizar una propuesta pública con los recursos suficientes en servicios sociales para prevenir, proteger, cuidar y acompañar de una manera eficaz, de una manera respetuosa y de una manera digna. Y que es imprescindible que una estrategia política que marque una hoja de ruta para planificar, organizar y ejecutar medidas para que nadie aquí en Murcia quede atrás. Pues sí, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pues muy bien, hemos llegado al final de esta sesión tan interesante. Muchas gracias a los tres otra vez, tanto por estar aquí como por vuestras aportaciones y vuestro análisis tan riguroso y tan interesante. Yo he aprendido mucho esta tarde y creo que todas las personas que nos están viendo o que nos verán más adelante en diferido también van a aprender mucho y van a encontrar propuestas muy interesantes y un análisis muy riguroso. Muchas gracias, me despido ya. Y bueno, solo emplazaros al siguiente encuentro de Reformación, que será en unos 15 días. Os iremos informando porque, como os comentaba al principio, toda esta serie de propuestas las hemos desgranado en 2 encuentros, porque ya habéis visto que hay mucho análisis, hay muchas propuestas, y si no las dividimos no daba tiempo a explicarlo todo con la rigurosidad que se merecen estos temas. Y bueno, pues emplazaros al siguiente encuentro en el que hablaremos de cultura, de mujer e igualdad, de movilidad y de medio ambiente, y que creo que son temas también muy interesantes y para los que Izquierda Unida Verde del municipio de Murcia también tiene pues muchas propuestas. De acuerdo, pues muchas gracias y nada más, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Un saludo.